Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Ok, por ahí también tienen otra actividad que descargué en la plataforma de Classroom. No sé si tengan alguna duda o algún comentario con esa actividad, chicos. ¿Sí checaron que tienen otra actividad pendiente ahí también? Sí, tarea. Actividad, porque las Ah, tareas ok. las manejo muy diferente. La actividad es algo muy Ah, muy sencillo. bien. Las Sí, claro. tareas sí les encargo hoja de presentación, que esté texto justificado, títulos en resalte, introducción, ya lo van a ver ustedes. El lunes que les esté cargando la tarea, Sí. ya ustedes van a ver la diferencia. Las actividades es algo muy específico, muy rápido. Entonces nada más para que no como consejo, no dejen acumular, más que nada, traten de cumplir. ¿Por qué? Porque luego llegan a la última semana. Aquí la idea es de que cumplan, a lo mejor ahorita porque algunos, como comentaron, a lo mejor están trabajando y no pueden cumplir en este lapso de tiempo, en esos breaks de 20 minutos, pero pues traten de hacerlos en la misma semana para que no se les acumulen esa cuestión y no estén a finalizar ya la materia en los últimos días, tratando de hacer esas cuestiones. Yo normalmente voy calificando, doy un tiempo pertinente, califico, y una vez ya califico la actividad o la tarea, pues obviamente se les reenvía un correo de notificación donde ya la tarea está calificada o la actividad y la ponderación que sacaron de dicha tarea o dicha actividad también. Entonces, como consejo, no los dejen acumular, chicos, váyanlas haciendo, tómense un determinado momento, y más las actividades que son muy facilitas. O sea, rápidamente lo pueden googlear, checan ahí, copian y pegan, le dan obviamente uniformidad, sacan su resumen con sus propias palabras también, lo que quieran aportar adelante, y lo cargan a la plataforma. Pero sí, porque o sea, para que no se les acumule más en esa cuestión, obviamente ya tienen dos actividades, y obviamente pues ya a partir de lunes van a tener también lunes, martes cargada la tarea. Entonces, más que nada para que no se les acumule el trabajo y al finalizar, antes de finalizar la materia, no estén apurados haciendo todo lo que tengan que realizar para cumplir con una calificación aprobatoria. Ok, ¿alguna duda, chicos, o algún comentario hasta aquí, hasta lo que llevamos hasta el momento de las clases? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? ¿Todo correcto? ¿Todo entendido? Ok, recuerden mandar su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, por favor. Y los que no hayan tenido oportunidad de asistir a alguna de las sesiones en vivo, pues obviamente una vez que yo les cargue los videos en la plataforma de YouTube y se los comparta por Classroom, ustedes pueden tener obviamente el acceso para ver dichos videos, toman evidencia mediante un screen, mediante una fotografía. Obviamente pueden cargar, profesor, o me la envía por correo, profesor, ya no estuve en la segunda sesión o no estuve en la primera sesión, pero ya vi el video, ya vi la grabación, para que me contemple la asistencia y se las valgo íntegra también del tema, por favor. Pero siempre y cuando envíen la evidencia también pertinente, chicos, si son tan amables. Ok, ¿dudas? ¿Ninguna duda? ¿No para proseguir con los temas? Ok, entonces proseguimos. Cualquier duda o comentario, saben de antemano que me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Ok, ya estábamos platicando la cuestión del organismo supranacional supremo, obviamente que es la Organización de las Naciones Unidas. Ya definimos lo que es el derecho internacional público como tal, deslindándonos del derecho internacional. Acuerden que hay dos tipificaciones: internacional público, internacional privado.
ya vimos dónde entra uno, obviamente, y dónde forma parte del otro también, ya definimos el derecho internacional público, vimos también dónde nació toda esta cuestión del derecho internacional público, el objetivo primordial, obviamente, pues es el bienestar de todos los grupos humanos en este mundo, obviamente en todo este territorio mundial, pues obviamente que convivamos entre sí, no importa la relación que haya entre los países, busca pues en determinado momento regular cuestiones bélicas, regular cuestiones de tratados comerciales, regular eh, relaciones también diplomáticas, cuestiones, una de las cuestiones que regula y pone énfasis el derecho internacional es en la cuestión de la hambruna, en cuestión en todos los tratados como tales, ustedes lo pueden ir observando en alguna en la actividad que les acabo de enseñar también, eh, pueden toparse ahí con información de los tratados y cuáles son las bases legales de dichos tratados y cuáles son las normativas. En todos los tratados internacionales en el mundo como tal, una de las cuestiones que queda plasmada en sus normativas es la cuestión del hambre, la cuestión de las cuestiones del campo. ¿Por qué? Porque está estipulado como tal a nivel mundial esa cuestión y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque pues obviamente pues de ahí come el ser humano, eso es lo que en su momento estipulan. Entonces, si ahí come, pues es importante que se dé esa cuestión de, de que se permita, obviamente, las cuestiones del campo en todos los tratados internacionales no deben de tener algún tipo de arancel o deben de tener un tipo de arancel preferenciario en esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues de ahí se combate la hambruna a nivel mundial. ¿No? Todas las cuestiones de campo muchas veces están subsidiarias por todos los tratados internacionales, toda la cuestión de agricultura y ganadería. Obviamente tenemos sujetos del derecho internacional, como ya los vimos anteriormente, y tenemos sujetos del derecho internacional público. ¿Cuáles son esos sujetos? Obviamente los estados, por ley les denominamos estados, pero de antemano son los gobiernos o los países. Tenemos las organizaciones internacionales, algunos que ya cargaron la actividad ya vieron cuáles son las organizaciones internacionales involucradas dentro del derecho internacional, y tenemos obviamente al individuo como tal. Entonces tenemos los países, estados, gobiernos, organizaciones internacionales, tenemos varias, no necesariamente únicamente la ONU, y obviamente las personas o los individuos como tales. Esos son los sujetos, en este caso, a los que se predominan en determinado momento entra en relación el derecho internacional público. ¿Cuál es el origen y antecedentes del derecho internacional público? Nace cuando aparece el Estado moderno. Dice el Tratado de Westfalia en 1648, se reconoce a los estados como sujetos de la comunidad internacional. Esto es un principio de soberanía territorial. Entonces, desde ahí empieza la cuestión del derecho internacional público, cuando ya se reconoce un Estado moderno como tal, con leyes, obviamente con estatutos, ya hay en ciertos lados pues hay repúblicas, en otros lados hay otros tipos de gobierno, pero a nivel internacional se reconocen los estados modernos como tales. Obviamente, como mencionábamos anteriormente, la Primera Guerra Mundial, obviamente se fomentó, se puso las bases para una sociedad de las naciones. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esa Segunda Guerra Mundial nació la Organización de las Naciones Unidas para prevenir, pues obviamente todas estas cuestiones, todas estas índoles. Obviamente, pues de antemano, cada una de esas guerras tiene su base en esa cuestión. La Primera Guerra Mundial tuvo su base bélica y a raíz de esa base bélica pues nació todo el conflicto mundial. Obviamente la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. A los que les gusta leer de historia,
obviamente una guerra es trascendida de otra, porque pues los países que perdieron determinadamente la Primera Guerra Mundial, y uno de ellos fue Alemania, quedó inconforme con esa situación, obviamente el Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Entonces, la Segunda Guerra Mundial nació o se derivó a raíz de la inconformidad de los que perdieron la Primera Guerra Mundial, y uno de ellos fue Alemania como tal, como nación. Entonces, nace la Organización de las Naciones Unidas, se estipula precisamente para evitar esas situaciones. Entonces, por eso, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se quedó establecido que Alemania se partiera como tal entre los dos ejes primordiales que había en ese momento a nivel mundial, que eran Estados Unidos y la URSS. Obviamente sabemos que con anterioridad había Alemania federal y Alemania democrática, una vigilada por cada una de las dos naciones que tenían el liderazgo a nivel mundial en aquella época. Ha ido transgrediéndose y cambiando obviamente pues las naciones y la historia como tal. Se desintegró la URSS, y obviamente una vez que se desintegra la URSS y que muchos países a raíz de esto nacen y permiten y abren sus fronteras a una economía globalizada, es cuando parte obviamente la integración económica y parte la globalización, y es donde toma mayor realce la cuestión del derecho internacional público como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya los países, ya las fronteras están abriendo, sabemos de antemano, y muchas de esas cuestiones obviamente caen fronteras, las relaciones comerciales se están acrecentando a nivel mundial, y otro que nos ha ayudado mucho en esa cuestión son los medios de comunicación, y una de esas cuestiones pues obviamente es Internet. Internet también quitó muchas fronteras en cuestión de comunicaciones, y nos permite en cuestiones de segundos estar comunicados y saber qué es lo que pasa del otro lado del mundo, en cualquier país, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier segundo, y es una de las cuestiones obviamente en que estamos comunicados y que pertenece directamente a la globalización. Entonces ha ido, obviamente, toda esta cuestión ha ido trascendiendo, ha ido evolucionando de tal grado que pues hoy el derecho internacional público toma un papel primordial en las relaciones comerciales también de todos los países a nivel mundial. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público como tales? Los tratados o convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la doctrina. Eh, de antemano, obviamente, la costumbre como tal no es ley. La costumbre no es ley, pero en determinado momento actúa para un dictamen. Obviamente, sabemos de antemano que hay una cuestión de ejecutorias para que se considere también como una jurisprudencia. ¿Alguien sabe qué es la cuestión o a qué se refiere la palabra jurisprudencia como tal? No tiene nada que ver con jurisdicción. Una cosa es jurisdicción y otra cosa es jurisprudencia. ¿Alguien recuerda o alguno de ustedes sabe lo que es jurisprudencia? Sí, la jurisprudencia es una resolución dictada o emanada por un caso análogo resuelto en un mismo sentido, Okay. ya sea 5 veces, ¿verdad? Que se eleva a jurisprudencia, son resoluciones dictadas, ¿verdad? Es Que correcto. están puestas en revisión. Así es, tienen que ser 5 ejecutorias en la misma dirección, o sea, 5 dictámenes exactamente de casos muy similares, idénticos, y se declara una jurisprudencia. A lo mejor no existe una ley como tal que determine ciertos casos, pero en determinada situación, 5 dictámenes iguales de jueces distintos, en casos similares, se declara una jurisprudencia. Entonces, dentro del derecho internacional también da cabida a esa situación
en la cuestión de la costumbre internacional, que son las fuentes del derecho. Pero de antemano, pues debemos de tener muy específico esa situación. En la cuestión de, pues la costumbre no es ley, pero se trata muchas veces como ley. Entonces, obviamente no está estipulado, pero podemos caer en determinadas situaciones en una jurisprudencia si ya existen, obviamente, historial de ejecutorias, 5 mínimas como tal, que se deben, si son 3 no es válido, tienen que ser 5 específicamente como tal, para que obviamente se eleve el cargo de jurisprudencia, así como nos comentó su compañera. Muchas gracias por la participación. Entonces, esas son las fuentes del derecho internacional, de dónde emana en sí, por eso se le denomina fuente, de dónde se emana la información del derecho internacional público. De hecho, la jurisprudencia es muy importante. Hay muchas cuestiones que muchas veces pasamos por alto. Yo siempre digo, está la ley, ok, estamos la ley como tal, nos rige una constitución, nos rigen unas leyes como tales, pero en toda ley hay lagunas. Entonces, es un buen licenciado, un buen abogado de cualquier índole, cualquier profesión que sea, obviamente debe saber identificar esas lagunas en las leyes para, pues, obviamente en determinado momento, en determinada situación, saber sacar provecho de esas lagunas que existen en toda ley. Y una de esas lagunas puede ser la jurisprudencia como tal. ¿Por qué? Porque obviamente si se dictamina una resolución por un juez, obviamente tenemos pues varias, ya tenemos el proceso también de toda la cuestión del proceso, dependiendo por cuál sea el delito, cualquier tipo de derecho entra, pero pues podemos apelar en determinado momento también, apelar estatalmente, apelar federalmente también. Entonces son casos y son situaciones que no debemos de pasar por alto. ¿Por qué? Porque podemos sacar en determinado momento provecho de esas situaciones como tal. Ok, también tenemos los principios de la política exterior. Dice, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier otro. Dice, es el principio de la no intervención. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entraríamos en una contradictoria básica, porque tenemos países o tenemos un país que sí interviene en asuntos internos de otro país. Entonces, el principio de no intervención, que obviamente lo va a regular la cuestión de la política exterior y es regulado por el derecho internacional público, es de que pues no se metan en cuestiones internas de algún país. Aquí pues sabemos que de antemano Estados Unidos es el primero que se mete en todas las cuestiones internas de un país, siempre y cuando, ojo con esto, interfiera pues obviamente en las cuestiones que a él le perjudican o le benefician en determinado momento. Entonces, pero hay un principio de no intervención, pero Estados Unidos, pues obviamente, sacando provecho de su jerarquía, como se los comenté anteriormente, pues sí, se cree que puede regular todas esas situaciones muchas veces, por eso se han acrecentado algún tipo de conflictos. Entonces, la ONU es la que debe intervenir en esa cuestión. Ningún Estado o grupos de Estado, como lo dice aquí, mejor órganos supranacionales, pues son los que intervienen en esa relación, pero un Estado como tal no puede intervenir en conflictos o asuntos internos o externos de ese país. A lo mejor que un país esté peleando con otro, o un país tenga algún tipo de guerrilla interna o algún tipo de levantamiento en armas para derrocar algún tipo de gobierno, no deben de intervenir, deben de dejar al país, al menos que el país solicite de antemano alguna ayuda exterior, es cuando pues, les permiten en determinado momento que entre alguna situación. Lo vimos en la cuestión de Venezuela en su momento también, como pues, se pedían, los ciudadanos pedían ayuda a la ONU que interviniera en la cuestión política de ese país también,
pero ningún país otro puede intervenir directamente como tal y tomar armas e irse en contra de ese país. Entonces está regulado por la política exterior el principio de no intervención en esa cuestión. Por eso hay países, y lo pueden ver en películas, lo pueden ver en películas que tratan de cuestiones de películas de narcotráfico, películas de biografías o películas de políticos o cuestiones de espionaje también, que esa cuestión entra muy arraigada, está muy arraigada y dejan muy específico esa situación. Muchas veces por eso intervienen esa cuestión de espías. ¿Por qué? Porque pues un país no puede interferir en otra cuestión como tal, un gobierno o un mandatario o alguna, obviamente encargado de relaciones exteriores, o una secretaría de relaciones exteriores o cualquier índole, no pueden inmiscuirse en cuestiones internas de un país. Por eso utilizan otros medios como tales o intermediarios para manipular las cuestiones internas de algún tipo país. Por eso luego se ha dado mucho el caso que dicen, es que Estados Unidos o otro país X o Rusia financió la guerrilla de tal lado. ¿Por qué? Porque no le convenía que tal gobierno o el presidente de tal gobierno estuviera en el poder. Entonces, no pueden acusar a Estados Unidos como tal, simplemente son rumores, porque en su determinado momento, si demostraran que salió dinero del gobierno de algún país específico, pues obviamente va en contra de este principio de no intervención. Entonces, es uno de los tantos ejemplos que se pueden denominar en sí, donde se puede utilizar, donde puede aplicarse el principio de no intervención. Que hay sus controversias y que hay formas de que se intervienen, pues de que las hay como en todos los lados también. Obviamente también dentro de estos principios de política exterior tenemos la cooperación internacional, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional también. Directamente y dentro de Latinoamérica en sí, por eso se le denomina panamericanismo y sistema interamericanismo, cómo es que se lleva esta cuestión del derecho internacional público. Obviamente el panamericanismo es un movimiento destinado a promover la paz, la seguridad, las relaciones comerciales, culturales, políticas y la prosperidad general entre los pueblos del continente americano. Tenemos un sistema interamericano que se basa en el regionalismo. Es la acción concertada por un grupo de naciones vecinas geográficamente que guardan entre sí vínculos comunes para realizar fines comunes. De antemano sabemos que existe la cuestión de la Unión Europea. Ellos sí han cumplido toda la cuestión de una unificación económica como tal, todos los pasos para llegar a ser una Unión Europea, una comunidad europea como tal. En América se intentó en su determinado momento, no se llevó a cabo como tal, se establecieron bases, sí, se establecieron pláticas, algunas normativas, pero obviamente pues no se dio como tal. Digamos que es muy discrepante, obviamente, la economía que tenemos en América Latina a Europa. En Europa pues tenemos países de primer mundo, casi la mayoría de los países europeos es de primer mundo, y pues obviamente una de las cuestiones fundamentales para una integración económica es la cuestión obviamente de la globalización, la cuestión de economías, la unificación de economías como tales. Entonces, en Europa pues hay muchos países que tienen una economía muy equilibrada como tal, y obviamente eso es uno de los requisitos para entrar a la Comunidad Europea. En América sabemos que las discrepancias en cuestiones económicas, monetarias, divisas, pues es muy cuestiones altibajos. Somos países latinoamericanos, fuimos colonias de países europeos, y pocos son los países que han ido, pues, que son de primer mundo, Estados Unidos, Canadá, y por ahí pues le paramos de contar. Todos los demás nos consideran países tercermundistas o en vías de desarrollo, que tenemos años, obviamente todos los que fuimos colonias de países europeos, tenemos años siendo
países en vías de desarrollo. No nos hemos quitado esa cuestión. A lo mejor simplemente puede ser para algunos especialistas en el tema una cuestión psicológica como tal, que siempre tenemos arraigada por haber sido colonias de otros países, a excepción de Estados Unidos, que sí se independizó y es una potencia mundial, Canadá también, pero de México hacia abajo, ahora sí que seguimos teniendo todavía ese paternalismo y a lo mejor no tanto ya de las colonias en su momento, nos colonizaron en su momento, pero sí, por ejemplo, pues nuestro principal socio comercial de México, pues es Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, aparte de ser nuestro vecino, tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero desde mi punto de vista personal, sí nos deberíamos de quitar esa situación de voltear a ver otros mercados internacionales. Ponemos el ejemplo mucho, se pone el ejemplo de China, es decir, China, ¿qué es lo que hace? O sea, no sé si alguien de ustedes me pueda retroalimentar en esa cuestión o platicar cómo es la economía de China en cuestión. China es de la economía hoy en día, la primera economía mundial. Eh, no sé si dos preguntas de mi parte hacia ustedes, chicos. ¿Cómo le ha hecho la economía de China? ¿En qué se basa o qué, cuáles son sus principales socios comerciales? Una. Y otra pregunta, ¿saben ustedes cuáles son las 5 principales economías a nivel mundial? No sé quién quiera compartir su punto de vista. Dijo Lee, la primera pregunta era la de China. ¿Cuál era su socio así como de exportación? Socios comerciales o en qué se basa la economía de China, cuál es, cómo se contempló como dentro de las primeras 5 economías a nivel mundial. ¿Qué fue, o sea, para ustedes, qué fue lo que hizo? Bueno, yo pienso que ellos fueron o sea, su forma de trabajar, se podría decir como mm, más que todo, ellos tienen una forma de trabajo diferente a nosotros, bueno, Ajá, a todos los demás países, sí, sí, porque ellos hacen de algo chiquito, hacen algo grande, entonces tienen muy específicos sus metas. A comparación de aquí de nosotros, por ejemplo, México. Hay un ejemplo muy rápido, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que estar pagando licencia cada 2 años, cada 3 años. Ellos nomás la pagan una vez, por eso se consideran un poquito más fuerte que México o que otro país. ok, ok, correcto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro punto de vista respecto a ese tema? ¿Cuáles son las 5, hoy en día, las 5 principales economías a nivel mundial? ¿Alguien tiene alguna otra opinión, chicos? ¿Que guste compartir? ¿Nadie más? ¿Qué opinan respecto a esa situación? De hecho, China está dentro de las principales 5 economías mundiales. Luis, ¿tienes algún comentario, Luis? Nick, me está fallando un poco el internet, pero yo considero que China es una de las principales países con la mejor economía, ya que es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Así es. Sí, de hecho China hoy actualmente es la primer potencia mundial hablando económicamente, es la primera. Anteriormente estaban entre Estados Unidos y China, hoy en día es la primera. Como número 2 tenemos a Estados Unidos. Y de hecho, en esta cuestión, pues China, si ustedes recuerdan, ya en todos lados, o sea, en México no podemos dejar de desapercibido que tenemos muchos productos, obviamente, de manufactura, en cuestión de manufactura china. Y si ustedes checan,
una de las cuestiones que a lo mejor de mi punto de vista le ha faltado a México es voltear a ver a otros mercados, por eso era mi pregunta. China, pues exporta a todos lados, realmente sus principales socios comerciales, por ejemplo, tiene al lado a Japón y su principal socio comercial no es Japón, principales socios comerciales estamos del otro lado del mundo. Estados Unidos y México. Exactamente, Estados Unidos y México. No se limita a la regionalidad. Entonces es lo que yo, muchos expertos en el tema también, y coincido con ellos desde mi punto de vista, en la cuestión esa de que México tiene que voltear a ver otros mercados internacionales, no simplemente estar esperanzados o estar negociando directamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos, hay tratado de libre comercio con la Unión Europea como tal también, pero siento que todavía no ha sido tan exportado como tal en sí, no le hemos sacado el mayor provecho. ¿Por qué? Porque primero pedimos permiso, casi pedimos permiso a Estados Unidos, ok, esto, tengo esto, ¿lo vas a querer? No, no lo quiero, o quiero esto, lo demás te doy autorización para exportarlo a quien tú quieras producir. Entonces, esa es la limitante que tenemos realmente y por eso no podemos seguir avanzando como país realmente. Muchos especialistas les decía en el tema, dicen que tenemos todo, realmente tenemos tecnología, sí tenemos realmente, no somos un país obsoleto en tecnología, a comparación de muchos otros países, no. Tenemos recursos humanos, recursos también naturales, tenemos obviamente una diversidad de recursos naturales que cualquier otro país a lo mejor querría, simplemente, y coincido con ellos, como lo dicen, somos un país mal gobernado. Entonces, pues obviamente, pues sí, o sea, y en determinado momento, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, el campo, pues el campo muchas veces en lugar de comercializar directamente el campesino con alguna empresa, algún país, pues ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en la frontera el gobierno compra el sorgo y el mismo gobierno pues tiene los almacenes muchas veces y ellos pagan las boletas y obviamente pues ellos en determinado momento ya pagaron, son dueños del sorgo y ellos comercializan a otro precio, obviamente sacando provecho de esa situación y comercializan a otro precio. Entonces esas son de las limitantes que todavía en México controla el gobierno y por ende motivo no hemos podido desarrollarnos muchas veces como país como tal. Y si decía China, los principales socios pues están en el otro lado del mundo, en México, Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Japón como tal también es otra de las potencias a nivel mundial también. Alemania y Reino Unido también. Es correcto, Alemania y Reino Pero la Unido. India aparece como el tercer lugar. Ojo con eso. Tiene mucha cuestión en mercado internacional la India, porque muchas fábricas obviamente se han ido de otros países porque la mano de obra es barata, pero la India como tal, la economía hindú no es de las principales. Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos Japón, Alemania, es correcto. Reino Unido. Entonces, esas son de las principales economías a nivel mundial en ese orden. Alemania es la número 4 a nivel mundial. Entonces, China hay mucha comercialización, pero no es de las principales economías a nivel mundial como tal. O sea, es de donde, obviamente les decía, la mano de obra es más barata y muchos, obviamente, pues de ahí ponen las fábricas, como pasa en México, vienen fábricas extranjeras, las ponen en la parte de la frontera, la mano de obra es barata, tienen ventajas por los tratados de libre comercio, de ahí mismo obviamente la cercanía a lo mejor con un tipo de puerto, obviamente de ahí pueden exportar, pueden importar materia prima también y por eso les es factible. México juega un papel importante y es cuestión de también que regula el derecho internacional público, juega un papel importante por la parte geográfica a nivel mundial. Tenemos océanos por lado y lado, tenemos puertos, tenemos aeropuertos, por eso les decía, no estamos obviamente erradicados en cuestión de tecnología, en cuestión de infraestructura, todo lo tenemos como tal, simplemente es quitarnos ese paternalismo americano que tenemos, obviamente se fabrica, tenemos fábricas aquí, es como nosotros somos, México es el principal exportador de pantallas planas a nivel mundial, o de pantallas X.
Entonces, a nivel mundial somos el principal, pero no son de nosotros. O sea, es una fábrica que aquí manufactura y de aquí se exportan, pero no es de nosotros realmente la fábrica. También es de los principales exportadores en cuestiones automotrices, pero no lo fabricamos nosotros como tal. Tenemos a la Volkswagen y tenemos a, obviamente, otras empresas también, pero no lo fabricamos aquí. Entonces, sí somos de los principales exportadores, ok, nos trae empleos, nos trae infraestructura, pero como tal no es nuestro algo. No sé si alguien recuerda que sí sea, que seamos de los principales exportadores y sea realmente algo que diga Made in México, hecho en México, mano de obra y capital mexicano y que sea de México. ¿Algún tipo de producto o algún servicio? Pues el petróleo es uno de los principales. Ok, el El petróleo de lo petróleo que queda. y la Ya lo carne de poco. cerdo a China. Ok, carne de cerdo, sí, también. Algo muy identificable. ¿Algún otro producto que digamos es de nosotros? Nosotros lo hacemos aquí, es de mano de obra mexicana, es de capital mexicano y lo exportamos. Maíz. El limón también. El maíz, limón, aguacate, todo eso es originario de México. Y algún tipo de producto manufacturado. El maíz sí, de hecho, por ejemplo, Gruma es de las principales empresas transnacionales y es mexicana, en cuestión de la maseca, ese es su nombre comercial, o el producto comercial. El tequila también. Y hay otro también, que es la cerveza. La cerveza Corona específicamente es un producto mexicano y que se exporta y que es obviamente de capital mexicano 100%. Entonces, esos son de los productos que podemos considerar son nuestros, son los mexicanos. Sí somos, como les decía, el mayor exportador de pantallas planas, pero pues sabemos de antemano que tenemos muchas fábricas aquí, tenemos fábrica, puede ser de LG, de Samsung, Panasonic, etcétera, etcétera, pero es capital extranjero que se vino a implantar, es inversión extranjera directa que se vino a implantar en México y pues obviamente de aquí saca los beneficios porque tenemos tratados comerciales con muchos países y sacan beneficios en cuestión arancelarias también y es una de las cuestiones que obviamente también regula la cuestión del derecho internacional público como tal. Entonces, tenemos esos temas, obviamente, como para meditar también, para que pensemos, quitarnos la pertenencia de Estados Unidos, ustedes que están, obviamente, si están preparándose también en esa cuestión, quitarnos esa índole, también un poquito de esa cuestión, porque pueden ejercer como licenciados en Derecho en determinado momento en un despacho aduanero como tal, y también se van a ver involucrados en esa cuestión también. Puede ser una rama de su profesión donde se van involucrados directamente con estas situaciones como tales. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a los temas que hemos estado viendo antes de que se nos corte esta última sesión como tal. No, Link, todo claro, muy, muy bien, gracias. No, Lick, yo creo que estuvo muy bien la clase, muy entendible. Ok, muchas gracias, Así chicos. es, muy claro. Ok, bueno, entonces me despido, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana y estén pendientes de la plataforma de Classroom para las actividades que tengan pendientes y las tareas que les esté asignando. Muchas gracias por la atención, chicos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Lick. Hasta luego, que tengan buen fin. Cuídense.